Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y nosotros reflexionamos aquí sobre la palabra del Señor, especialmente desde el libro de Samuel, capítulo 23. Estamos hoy de una manera especial el versículo 17. No temas porque la mano de mi padre Saúl no te alcanzará. Es lo que le dice justamente en este versículo 17 Jonatán a su amigo David. Aniegue y David, la mano de mi padre no te alcanzará. Es decir, en este caso, Jonatán también entiende ya que su padre le está persiguiendo a David, pero simplemente por una maldad, le está persiguiendo por intereses muy mezquinos, le está persiguiendo por un egoísmo muy acervado dentro de él mismo. Y entonces por eso le dicen, no temas. Si confiamos verdaderamente en el Señor, evidentemente que podemos salir adelante. Y bueno, esto es lo que le está diciendo. El primero, el no temas. A través de esta palabrita. Al animar a David, Jonatán le dio razones para no temer. Es decir, David podía rechazar al temor porque Dios lo protegería. En primer lugar, entonces, el no temer significa confiar y decir, bueno, Ñandeyara, hoy me encendí. Es la protección de Dios. Es una confianza total entonces en el Señor. Es un ponerse en manos del Señor. ¿Se acuerdan incluso que nosotros tenemos muchos pasajes del no temas María, no temas? Entonces, el hecho de confiar, lanzarse en manos del Señor. Pero ciertamente que nuestras limitaciones nos hacen temer de algo. Es decir, nuestra falta de seguridad, porque somos humanos, somos criaturas, y entonces como criaturas estamos expuestas siempre al peligro. Siempre hay algo que nos está acechando. Pero ¿cómo vamos a hacer para poder vencer ese temor, para poder vencer ese miedo? Y simplemente con la confianza, es decir, el aferrarnos, el confiar, en el tener esa seguridad. Ese es el creer, como decimos nosotros. La palabra creer, en realidad, la misma fe, proviene de la palabra aferrarse. Eñe prenderse, eñe tuese, reikua pona upea upesamo, que vamos a vencer todo aquello que se nos está presentando como dificultad. Ese es el creer, el tener fe, el confiar en sí mismo. Y entonces, David podía rechazar, decíamos,
al temor porque Dios lo protegía. No te hallará la mano de Saúl mi padre, no te alcanzará. No muejemos en de verdad, por esa confianza plena en el Señor. David podía también rechazar al temor porque la promesa de Dios se cumpliría. Este es otro elemento. La confianza total en las promesas de un Dios que dice lo que va a suceder en nuestra historia, que nos está guiando continuamente y nos va mostrando el camino, ¿verdad? Entonces, es el segundo elemento, la confianza en la promesa de un Dios. Y sobre el cumplir también tenemos muchos pasajes, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Incluso Marcos, que es uno de los primeros evangelios que se escribe, él dice que se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está en medio de ustedes, ¿verdad? Se ha cumplido. Entonces, el confiar plenamente en este cumplimiento de un Dios que promete algo y que sin falta se va a realizar. Nosotros tenemos otros pasajes, ciertamente que no hace falta que aparezca la palabra cumplirse, ¿verdad? Pero ciertas promesas o aquello que Dios dice, sobre todo en los libros históricos también encontramos, porque este es un libro histórico en el que encontramos en que Dios dice lo que va a suceder y luego pasan algunos capitulitos, pasan algunos versículos y luego se cumple así tal como Dios había dicho. Entonces la confianza es esencial y fundamental. Jonatán, en esta actitud de acercamiento a David, le está diciendo justamente esto, ¿verdad? O sea, tu confianza tiene que ser plena en el Señor. Esa confianza que te llevará a cumplir la voluntad de Dios Padre, a cumplir la voluntad de Dios que te ha llamado, a cumplir la voluntad de Dios que te ha ungido. Entonces David podría rechazar este temor porque tenía también amigos fieles como Jonatán. Yo seré segundo después de ti. Este es otro elemento comunitario. Quiere decir que tenemos que confiar en las personas que nos rodean. Aupeato muchas veces las hace, ¿verdad? Confiar en Dios, que escuchamos esa voz interior dentro de nosotros, algunas veces parecería un poquitito más fácil que confiar en las personas que están a nuestro lado. Pero en este caso hay un amigo fiel, y este amigo fiel es Jonatán. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, hoy, del libro de Samuel, capítulo 18, del 6 al 9, luego del 19, del 1 al 7. Al regresar de la batalla, después que David derrotó al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían a recibir al rey Saúl, cantando y bailando al son jubiloso de tamboriles y triángulos. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban a coro: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello y pensó: a David le atribuyen los 10.000 y a mí tan solo 1.000. Ya no le falta más que la realeza. Queridos amigos, aquí comienza de nuevo una lucha por el poder. Pero dos actitudes muy importantes que nos harán pensar
la actitud de Saúl, la actitud de este rey prestado, que al final de cuentas entonces, lleva peñan de yara y botas a huellas, pero le responde a lo que el pueblo le pide. Ubeago dice ina peñan de yara, o moiñan de la ñande tendo tañan de yaguere cohen, porque ñande ya yerure en síntesis, porque somos libres, libre albedrío. Haña moila ña moisea, jaupeña ya pero ya sapucay, jaupeña de nace. Y entonces es una actitud, ¿verdad? Pero Saúl ha sido rechazado. Ya en Dumaguripea, capítulo 15. Ahora ya estamos mucho más adelante, justamente en el capítulo 18. Dice cuando David, después de haber vencido al filisteo, enteró de te oye, Saúl o cañi jabe y cojina, ahí va ave David, o sé, porque dice no puede ser que este incircunciso esté entonces hablando mal contra el Dios de Israel. O bebe añe piamba y te oye muy yuca. Vence al Goliat. Tenemos que vencer al Goliat. Pero ahí entonces viene la consecuencia enseguida, entre los eteas, ya lleva. David, figureti. David venció a 10.000. Sin embargo, Saúl, que se cree el rey, el soberano de todo, veango 1.000 de yuca. La envidia, el odio, el rencor. Y luego, y continuará esta historia, queridos amigos. A pesar de que sabemos que nuestra sociedad se manifiesta mucho, también nuestro camino de esta manera. Pidamos una gracia especial, seamos sencillos como David, porque sabemos que a través de la sencillez el Señor actúa para vencer a los Goliat de nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Era una tradición ver así al Papa Francisco y a los miembros de la Curia durante la primera semana de Cuaresma. Desde 2014 todos se iban en autobús a un pueblo a las afueras de Roma a hacer ejercicios espirituales. Este 2024 y por quinto año consecutivo el pontífice no saldrá del Vaticano y los realizará en su residencia. Durante esos días del 18 al 23 de febrero, Francisco cancelará toda su agenda, incluida la audiencia general del día 21. También lo harán los cardenales residentes en Roma, jefes de dicasterios y superiores de la Curia, a los que el Papa les ha pedido que vivan de modo personal este periodo suspendiendo sus trabajos y recogiéndose en la oración. La última vez que el Papa asistió a estos ejercicios espirituales de Cuaresma fue en 2019. En 2020 Francisco no fue por un resfriado. En 2021 y 2022 tampoco debido a las restricciones del COVID. El año pasado no trascendieron los motivos de su ausencia, igual que ha sucedido este 2024. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos mirando y estamos estudiando este versículo 17 del primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 17, y le dijo, no temas, primera cosita, porque la mano de mi padre Saúl no te alcanzará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo sabe muy bien. El temor de Dios significa una confianza plena en lo que el Señor promete, lo que el Señor nos dice que sucederá en nuestra vida.
Pero, ¿cómo tenemos que entender? ¿Cómo Dios va hablando y cómo Dios nos va diciendo lo que sucederá en nuestra vida? Y eso es lo que siempre hemos reflexionado desde el Génesis capítulo 1, versículo 26. La misma creación del hombre. ¿Cómo tiene que entenderse este camino del hombre? ¿Qué es lo que tenemos que confiar? ¿En qué tenemos que confiar? En Dios, a través de su manifestación en la creación, es decir, en nosotros mismos. Ahí en ese versículo 26 decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Primer elemento. Somos imagen y semejanza de Dios. Y ser imagen significaban los 4 elementos que no podemos olvidarnos y que tenemos que conocerlos súper bien, porque upea entonces me eñan de pembarete. Ya guatajan esa peñan de yara, ñandere no hijina. A ser felices, ¿verdad? Porque al final de cuentas la creación toda está llamada siempre a su plena realización. Se cumplirá lo que Dios puso entonces en la creación, ya supe, en su genética, lo que nos dio desde el momento en que fuimos creados. Entonces, lo primero es la inteligencia, decíamos, porque la inteligencia va a ser el camino que nos ayudará a discernir qué es lo que Dios entonces nos prometió y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ya la discernimiento. O Pepe Peña de J. Quay, ese Deuteronomio 30:15, te pongo ante 2 caminos, ante el bien y el mal. O Pepe puta la neaca, o Pepe puta la inteligencia. Dios entonces ya nos dio todo, no hace falta que Dios venga cada momento y en cada circunstancia a decirnos lo que tenemos que hacer. Vamos allá de copama, veñan de tu hume, entonces ya ya peala y ponaja, pealaña de yara. Oye, esa es la inteligencia, para que podamos discernir. Después se utiliza la libertad, porque reikuar irea lleva de reyapota pendere esa y poná. Jalandere ya pon la ibaía de la decidida. Por eso la libertad es decisión. El segundo elemento, imagen de Dios, quiere decir que Dios nos ha creado libres, queridos amigos. Y si nosotros somos libres, nuestra vida va a depender de nosotros, de cómo afrontamos nuestra propia existencia. La ñandea lleva, yeya posero, peta pebaí, ñande yeya potacatete. Pero ñandea lleva yeya posero, peta pe y ponaja, ñande yeya pota, pero ñañemos maretea. Entonces aquí encontramos lo esencial y lo fundamental, queridos amigos. Esto significa para nosotros hacer un camino verdaderamente, pero con mucha serenidad, ¿verdad? Es el camino de un Dios que nos presenta y nos dice, este es el camino que te va a llevar a tu propia realización. Y bueno, y después de la libertad entonces viene nuestra voluntad. La voluntad es el fortalecernos y hacer aquello que nosotros hemos tomado como decisión. Es tomar aquello en nuestras manos que nos ayuda verdaderamente a hacer un camino que va a ayudarnos a realizarnos como personas, como sociedad, como familia, como comunidad. Upea cojina entonces la ñandeña mongu, hay que ser voluntariosos, porque es la única forma que se realice también ese plan de salvación. La ñandenda ñamongu, no veteñanecua y lleva por hacer lo que Dios nos ha pedido y que nosotros hemos encontrado en nuestro discernimiento y hemos decidido con nuestra libertad, ahora lo ponemos en práctica en el hacer, ¿verdad? A través de la voluntad. Pero para mantenernos firmes, queridos amigos, viene el cuarto elemento que hemos reflexionado tantas veces, que es la caridad, el amor. Eso nos ayuda a nosotros a entender, a saber, a entusiasmarnos, a fortalecernos. Y esto es lo que le está diciendo. Entonces, David, entonces no tengas miedo, no temas, porque es aquí donde se está manifestando la mano de Dios. Es aquí donde se está manifestando y Dios te muestra. Si estos 3 elementos anteriores, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho, porque Dios te protege por una parte, porque hay una promesa que se va a cumplir
y sobre todo porque hay también un camino de fidelidad de aquellos que te acompañan y que están a tu lado. Esta es la forma como Dios nos acompaña. Y aquí Jonatán le está volviendo a recordar y le está mostrando a David: no temas, no tengas miedo, porque tienes que seguir confiando en la fuerza y en la gracia de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del
poder me estás sanando. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta. Eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta. Eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Samuel, capítulo 23, estamos nosotros. Estamos en el versículo que nos ayuda, ¿verdad?, a reflexionar un poco en el 17, a confiar plenamente en las promesas del Señor. Por eso decíamos, el primer no temer significa que Dios nos protege. Dios nos ha creado con las cualidades y capacidades para que salgamos adelante. Esa es la mejor protección. Entonces, cuando hablamos de protección, no estamos hablando simplemente, no sé, de algo especial que Dios ahí en ese momento viene para protegerte, sino que Dios ya nos dio la capacidad para que nosotros podamos protegernos. ¿Cuál es o cuáles son las capacidades? Es lo que estuvimos reflexionando en el bloque anterior. Tu inteligencia, esa es la forma como uno se protege contra el mal. ¿Por qué? Y porque a través de la inteligencia vos te das cuenta lo que está bien y lo que está mal. Y esa es la mejor protección. De oír ella, de oír ella, llevan para la hiponaja, para la ibaya. La protección es la capacidad que Dios te dio para que vos decidas. Entonces, vos te proteges o vos dejas de protegerte en la medida en que tomás una decisión. Si tomás la decisión por el bien, encontrarás el camino que te protege para estar en el camino de la dignidad de los hijos de Dios. Pero donde hoy la de ella protégese y no lleva. De hoy la de cano pedrogan, de hoy la de caón de caún, de hoy la de yampun, de hoy la de monta. Evidentemente que esa decisión la tomaste vos. Y entonces vos estás rompiendo tu propia protección. Es decir, el Señor te ofrece esa capacidad para que vos decidas. Pero si yo decido por el mal, entonces después no esté pidiendo a Dios la protección, porque Dios te dio esa protección con la elección del bien y la decisión sobre el bien que tengo que hacer. Entonces, porque hay muchos, ¿verdad?, que toman decisiones, pero decisiones equivocadas totalmente. Quieren traficar con la droga, quieren meterse en cosas negativas en la vida, con el satanismo y con tantas cosas. ¿Sabes? Oye, acá, Dios en el momento difícil, Dios protégeme contra esto, contra aquello. Dios come de adelante acá, me lleva y a todas muestras de redeciso el camino del bien. Esa es la mejor protección, porque ya es una protección innata, es el Dios que te habla en tu conciencia. Upe goñande yara la ñande protegena. Upe yo la goñande yara ya ñande putimo por no que la ya ape tape vaive. Y después viene, sobre todo, el accionar. La mejor protección es cuando nosotros vamos construyendo nuestra vida, nuestra personalidad, nuestra manera de pensar. Entonces, esa es la forma de accionar, esa es la forma de construir nuestra propia vida. Es como decía, ¿cómo vamos a proteger una ciudad que está cerca del río, que viene la inundación y que para la de ciudad? Eso ya protege, hay muro, allá. A ver, ella vamos a construir a ver muro, vea. Entonces eres muy, entonces ula o plebe a ojoma doy que allá. Bueno, también la voluntad es eso. Es construir el muro adecuado para que nosotros podamos defendernos contra todo mal. Es tan interesante, ¿verdad? Porque a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, nosotros vamos encontrando rituales que nos despiertan y nos hacen entender cuál es este camino de protección. ¿Cómo tenemos que protegernos? Porque en el bautismo mismo, en uno de los elementos que utilizamos en el ritual, es por ejemplo el aceite. ¿Qué significa ese aceite? El ungir. Es justamente el signo de la protección. Y decimos luego, para que el mal, ¿verdad?, no entre, para que el mal no posea a esta persona. Es un símbolo, es un signo muy profundo, ¿verdad? Porque los gladiadores antes, para protegerse en la lucha, ¿qué hacían? Oye, jugué y aceite. Porque y sí, entonces señora, no, ya es la otra. Oye, protegina, ¿cómo? Hay que oye, aquí la otra. Porque y sí, ¿entendiste?
Esa es la mejor protección. Y estas son simbologías tan lindas y tan profundas que tenemos que entender para saber que Dios está siempre con nosotros, pero que Dios ya está dentro de nosotros. La palabra de Dios habla de la famosa palabra nefesh, ¿verdad? El nefesh es la esencia de un Dios que está en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, pregunta no, pero entonces iba ahí está la situación. Pepe Shahano, entonces upea la de Yara esa calle. Atecuja se vea peta pepea, pero yo sé que me lleva al camino de la vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tras conocer la noticia de su designación como arzobispo de Valencia, San Juan de Ribera hizo un inventario de sus pertenencias, bienes, dinero, alhajas, la repartió entre los pobres de su amada diócesis de Badajoz y para evitar su propia tristeza y el dolor que para sus feligreses suponía su partida, emprendió el camino al amparo de la noche. Y solamente hizo un alto en Sevilla para visitar a su padre y recabar de él algunos recursos que le permitieran sufragar los gastos del viaje hasta su nueva arquidiócesis, a la que después de varios días de marcha también llegó al anochecer. Y con el fin de eludir los festejos que le tenían preparados, se detuvo en el convento del Socorro de la Orden de San Agustín, en los arrabales de la ciudad, dentro de la cual, en la ciudad, sus habitantes, al saber que no llegaría esa noche, prefirieron realizar una vigilia espontánea en las calles, en los templos, y estimulados todo esto por la fama de su santidad de su nuevo pastor y reforzada esa fama, según consta en actas notariales conservadas en el archivo histórico de la Comunidad Valenciana, por el evento sucedía el día anterior cuando a la catedral en la que el clero arquidiocesano oficiaba un Te Deum en acción de gracias por la llegada de San Juan de Ribera, entró un enorme toro hasta el altar mayor, se detuvo ante él, luego recorrió al trote la nave de los apóstoles, dio la vuelta por el portal de la Trinidad y salió del templo rumbo al río Turia, en donde se perdió. Y repuestos de la confusión los fieles que llenaban la iglesia hicieron toda clase de conjeturas sobre el significado de la visita del astado, y sus dudas fueron despejadas por el superior de los jesuitas que presidía la ceremonia, quien en su sermón afirmó que ese toro representaba el protestantismo que desafiaba a la Iglesia Católica. Pero aunque intentara atacarla allí en Valencia, en donde ya estaba penetrando ese movimiento, sería vencido por la sabiduría y unción del nuevo arzobispo, San Juan de Ribera. Y en efecto, así fue. Juan de Ribera, nacido en Sevilla, España, el 27 de diciembre de 1532. Era hijo de Perafán de Ribera, duque de Alcalá, virrey de Cataluña y virrey de Nápoles, quien debido a su precoz viudez se apersonó de la formación del pequeño y dada su encumbrada posición social, con la idea de que fuera su heredero político, lo matriculó desde muy temprano en la Universidad de Salamanca, la más prestigiosa de España, en la que Juan de Ribera se destacó por su prudencia, ponderación, vida piadosa y su aguda inteligencia, que le permitió adquirir vastos conocimientos de humanística, literatura, retórica, metafísica, jurisprudencia, filosofía. Luego se graduó como bachiller en artes y obtuvo el título de doctor en teología en mayo de 1554 e inmediatamente fue nombrado catedrático de Salamanca, pero pudo más su vocación religiosa y antes de cumplir los 30 años, con el incondicional apoyo de su padre, recibió la ordenación sacerdotal. Al poco tiempo, por solicitud del rey Felipe II,
el Papa Pío IV lo nombró obispo de Badajoz en mayo de 1562. Y sin perder tiempo preparó a sus sacerdotes para enfrentar al protestantismo que penetraba furtivamente en su jurisdicción. Puso las rentas diocesanas a disposición de los pobres, pero como no eran suficientes, vendió las vajillas de su casa, los manteles, cortinas y en general todo lo que pudiera ayudar a la manutención de los desvalidos. Visitó todas las parroquias y a los curas les ordenó que los dineros recolectados en sus iglesias debían ser utilizados para socorrer a los necesitados y les exigió que permanecieran de tiempo completo en sus sedes. Luego de 5 años de encomiable labor, en 1568 el Papa Pío V lo designó como patriarca latino de Antioquía y 2 meses después lo elevó a la dignidad de arzobispo de Valencia. Aunque el peso de sus responsabilidades en la nueva arquidiócesis era mucho mayor, San Juan de Ribera mantuvo su rígida austeridad cotidiana, que contemplaba largas jornadas de oración, ayuno constante, muy pocas horas de sueño y extenuantes sesiones de escritura en las que consignaba sus reflexiones. ¿Cómo sería que más adelante fueron compiladas esas reflexiones en 91 volúmenes compuestos por más de 91.000 páginas, producto de las 2.715 visitas pastorales que hizo a sus 290 parroquias entre 1569 y 1610. Realizó 7 sínodos que le permitieron implementar las directrices del Concilio de Trento, fundó y regentó personalmente el Real Colegio Seminario Corpus Christi, del que egresaron varios cardenales, arzobispos, obispos y decenas de sacerdotes. Además, San Juan de Ribera sacaba tiempo para impartir el catecismo a los niños en trance de hacer su primera comunión. Y como si fuera poco tan ingente labor, en 1602, el rey Felipe III lo designó virrey y capitán general de Valencia. Concentrado en sus manos el poder religioso y el poder civil, San Juan de Ribera se dedicó a mejorar la calidad de vida de los valencianos. Emprendió ambiciosas obras públicas, impulsó la construcción de hospitales, escuelas y hospicios para desamparados, creó tribunales integrados por jueces justos y probos que impartían justicia con equidad, a los cuales supervisaba personalmente, depuró las costumbres disolutas, o sea, prohibió los juegos de azar, cerró los burdeles, combatió el adulterio, construyó 33 conventos y un crecido número de iglesias, y logró erradicar al protestantismo. Después de 42 años de sabio episcopado y 8 de pulcrísima administración virreinal, San Juan de Ribera falleció en olor de santidad a los 78 años, el 6 de enero de 1610. Fue canonizado por el Papa San Juan XXIII en 1960. Por eso hoy, 18 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Juan de Ribera que nos enseñe a invertir bien nuestro tiempo en la obra del Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor.
Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 23, primer libro de Samuel, versículo 17. Y le dijo, no temas, porque las manos de mi padre Saúl no te alcanzarán. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre lo sabe. Esta segunda partecita es muy importante. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta ahora
nos preguntábamos, ya hemos dicho en otras oportunidades, de curso bíblico, de tantas cosas que fuimos diciendo y aprendiendo, recordemos que tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Es una forma clara que el autor sagrado en su reflexión está diciéndonos que David es el elegido por Dios para ser el rey. Porque según simplemente el aspecto dinástico, entonces Saúl tiene a su hijo Jonatán, el primogénito. Entonces el que tiene que continuar la dinastía es Jonatán. Pero hemos idea que se encuentran, y desde el primer momento del relacionamiento entre David y Jonatán, nosotros ya fuimos descubriendo, fuimos viendo que Jonatán, al ver que David es una persona mucho más capaz, es una persona llamada por Dios y con una vocación especial de regir al pueblo, de regir a Israel, de regir a la nación, oye, esa guay enseguida se encariñó, dice luego, o sea, llegó a entender, saber, comprender cuál es el plan de Dios en su vida, cuál es el plan de Dios en este caminar y en su existir, ¿verdad? Y entonces, enseguida dice, no, David, por favor, eres tú el elegido de Dios. Sus vestimentas, su espada, su escudo, todo lo que significa entonces la realeza, todo lo que significa el tendotá. Entonces, ya desde el comienzo, capítulo 18 que habíamos visto, ahora estamos en el capítulo 23. Y en cuanto se encuentra, porque esta será el último encuentro que tendrá David con Jonatán. Y es casi como decirle, no temas, David, Dios te ha elegido, Dios te protege, Dios está contigo. Entero etea lleva yesa cuajina peta pendere yapoa amba ella varei pucuijina lleva comunidad a p y en qué cosas se tiene que meter. Y bueno, entonces lo que viene a continuación es simplemente un aceptar las cualidades, las riquezas y todo lo que Dios puso en tu corazón para que puedas hacer un buen servicio a tu comunidad. Es hablarnos nuevamente de los talentos y las riquezas que el Señor nos va dando a cada uno, ¿verdad? Y eso tenemos que ir descubriendo. Y aquí entonces entendemos, debido a la gran amistad entre David y Jonatán, esperaban con ansia el día en que David fuera rey y Jonatán lo ayudara y lo apoyara. Eso es lo que aquí da a entender. Yo seré tu segundo rey. Es una forma concreta y directa para decir que Dios había elegido a David como el futuro rey. Pero nunca llegaría porque Jonatán moriría antes de que David se convirtiera en rey. Es decir, en un rey que esté en el trono, porque David ya fue ungido, ¿verdad?, como rey por Samuel ya en el capítulo 16, el capítulo 16. Las palabras de aliento de Jonatán eran una combinación de promesas divinas y una expresión de deseo y de esperanza. De las promesas divinas, porque nosotros sabemos que Samuel ya lo había ungido, había ido hasta su casa, la casa de Jesé, ahí entonces con todo lo que hemos visto y lo que hemos reflexionado también en ese capítulo 16, muy interesante. Y aún Saúl, mi padre, lo sabe, y este era el motivo por el cual también Saúl le estaba persiguiendo a David. Porque debo pensar siempre dentro de su egoísmo simplemente en su dinastía y otra cosa no le interesaba tanto. Saúl sabía que David sería el próximo rey, que Yahvé lo había ordenado. Sin embargo, peleaba contra la voluntad de Dios con todo lo que tenía. Peleaba a toda costa. David ya ha sido ungido como rey. Samuel lo había ungido a él. Jonatán entonces aquí descifra y entiende y sabe por sus cualidades, por sus riquezas, por sus talentos. O esa o mañana y no. Este es el que tiene que ser el tendotá. Dice, por una cuestión simplemente de dinastía, de que yo tengo que quedarme aquí,
de que yo tengo que ser el que continúa, porque soy el hijo primogénito, ¿verdad?, de mi padre Saúl, y no, pegando que hoy en día. Porque aquí tenemos que escuchar la voz de Dios, va a de Yara y Botaina, va a de Yara Omoí, en el corazón, en las cualidades de cada uno, y cada uno que pueda responder en la historia a ese designio que Dios le ha dado. Y bueno, esto también nos enseña a cada uno de nosotros, queridos amigos, a dar pasos concretos en nuestra vida. Porque algunas veces Ñamomba Eguazúa lleva otros elementos que no tienen que ver con lo esencial y lo fundamental. Y por eso es que después ponemos a personas que realmente no tendrían que estar en ese puesto. No tendrían que estar en lugares que no les corresponden. Bueno, queridos amigos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que les acompañe siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.